Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y en este día domingo, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios por su gran misericordia, que nuevamente nos concede, pues, escudriñar la palabra de Dios y comentar de esta manera y tener la enseñanza de la escuela dominical el día de hoy. Amén, hermanos. Para ello, hermanos, quiero pedirles que, antes que nada, un saludo a todos los hermanos, a enviarles un saludo a todos mis hermanos, ¿verdad? A todas las iglesias de la Divina Trinidad, tanto en Oaxaca como en Morelos y en San Mateo, así como todos los hermanos que se conectan a este canal. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Dios con ustedes, y quiero invitarlos para que antes de dar lectura a la palabra de Dios, elevemos una oración a Dios con el Señor. Amén, hermanos. Inclinando nuestro rostro con el Señor, vamos a pedirle a Dios que Dios sea con nosotros y que Él nos ayude en este día. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque por tu gracia, Señor, nuevamente estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque siempre te preocupas por nosotros para que día con día nuestras vidas estén alimentadas de tu palabra santa. Muchas gracias. Ruégote, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, a donde quiera que se encuentren. Gracias te doy, Padre, por la vida de mis hermanos que han estado enfermos, pero que hasta aquí tu mano de misericordia los ha sacado avante. Muchas gracias. Gracias por la vida de mi hermano Octavio, Señor, allá en Oaxaca. Te ruego que tú sigas interviniendo y culmines tu obra en su salud. De igual manera, por la vida de mi hermano Ovidio, para que tú sigas obrando en su salud, Señor. Fortalécele y dale de tu gracia. Ha habido hermanos que se nos han adelantado, Señor del cielo. Tú conoces a nuestros hermanos, Señor, Padre Santo, la familia, nuestro hermano Quiroz, que tú los bendigas y derrames de tu gracia a toda su familia. Él ha partido contigo, Señor, y Padre Santo, te pedimos por la vida de todas sus familias, para que tú seas con ellos, los fortalezcas y le dé tu gracia. La vida de nuestro hermano Jorge también, Señor, está en tus manos, Señor, papá, nuestra hermana Ruth, para que tú sigas interviniendo y culmines tu obra. Señor, la vida de mi hermano Pablo, Señor, en San Pablo, también te pido que tú bendigas a mi hermano Pablito, tú intervengas en su salud y derrames de tu gracia. Así como cada uno de mis hermanos que están enfermos, este pequeño Señor del cielo, Emmanuel, está en tus manos. Culmina tu obra, fortalece la vida de sus padres, Señor, y derrama de tu misericordia. La vida de mi hermano Cristóbal, allá en San Pedro, también está en tus manos, Señor. Purifícate, Padre Santo. Y así por todas las necesidades te rogamos que intervengas, derrame de tu gracia. Mi hermano, Señor del cielo, están en tus manos, mis hermanos allá en Yecapixtla, Señor del cielo, están en tus manos. Derrama de tu gracia, Señor. Mi hermano Antonio, Señor, está en tus manos, en Yecapixtla, para que tú te glorifiques, culmines tu obra en su salud, de la vida de mi hermano Antonio también, Señor. Ven a intervenir. Ahora, Señor, nos disponemos en este día para escuchar tu palabra. Permítenos escudriñarla, Señor, esta escuela dominical, y que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y nos ilumine. Confiando en que tú eres con nosotros, te damos gracias y en tus manos nos dejamos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque en efecto ha habido muchos hermanos que están enfermos, pero hasta aquí Dios ha intervenido, ha hecho cosas grandes y magníficas. Amén. Sigamos pidiendo oración por la fortaleza de la familia de nuestro hermano Efraín Quiroz, para que el Señor intervenga, hermanos, y sea el Señor el que intervenga en toda su familia, sus hijos, ¿verdad? Él ha partido en estos días, ¿verdad? El día jueves, por la noche, ¿verdad? Pues bueno, pidámosle a Dios que sea con ellos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, y quiero pedirles para que abramos la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de Gálatas con la ayuda de Dios. Vamos a leer, seguimos estudiando las lecciones de San Pablo, allá en el libro de Gálatas, en su carta de la epístola a los Gálatas. Y quiero pedirles para que abramos la palabra de Dios en el capítulo número 3. Vamos a dar lectura al versículo 29. Y así seguimos hasta el capítulo 4, versículo número 7. Amén. Gálatas 3, versículos 29 al capítulo 4, versículos del 1 al 7. Amén. Con ellos. Y voy a dar lectura para ustedes. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bien, hermanos, la lección de hoy, ¿verdad?, se llama hijos y herederos. Amén. Gracias a Dios que el domingo pasado, ¿verdad?, nuestro hermano Javier Memije nos dio la palabra de Dios acerca de herederos de la promesa, la dominical acerca de herederos de la promesa. Y hoy vamos a ver acerca de lo que son hijos y herederos. Pero antes de todo eso, como venimos analizando esta parte, vamos a ver y entender y comprender por qué hijos y herederos. Y para ello, ¿verdad?, venimos haciendo el análisis de Gálatas en cuanto a la parte de lo que nos refiere, ¿verdad?, la vida de Pablo. Si bien, hermanos, haciendo un pequeño resumen de esto, ¿verdad?, esta lección 6 se constituye de 3 enseñanzas, 3 capítulos. Uno, que es la primera etapa, digamos, de Tarso, la primera etapa de la vida de Pablo. Vamos a partir de hoy, la siguiente lección, vamos a ver las 2 etapas de la vida de San Pablo. La primera etapa, que es la que se constituye desde su infancia, ¿verdad?, hasta el momento en que Pablo sale de Tarso y se dirige hacia Jerusalén antes de llegar a Antioquía. Esa es la primera etapa. En esa primera etapa tenemos varios acontecimientos, ¿verdad?, desde el nacimiento de Pablo, ¿sí? Cómo empieza sus estudios, Pablo, cómo se circuncida, sus estudios, allí en las sinagogas en Tarso, su vida como estudiante en Jerusalén, ante Gamaliel, cómo sigue a la iglesia, cómo la persigue. Y al final, ¿verdad?, nos damos cuenta que una vez que él tuvo ese encuentro personal con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a partir de ese momento cambia la estructura de la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento él encuentra esa esencia en su vida, que es justamente el conocer a Cristo Jesús, que es la que cambia todas las cosas en nuestra vida. A partir de ese momento, ¿verdad?, Pablo nos dice que, pues ahí en el capítulo 3 de Gálatas, justamente donde estábamos leyendo Gálatas, nos damos cuenta que San Pablo, una vez que él conoció de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues inmediatamente, ¿verdad?, él es llevado con los cristianos. Y bueno, estando ahí con los cristianos, ¿verdad?, pues él estuvo un tiempo por ahí y no viendo que la gente que lo conocía, que eran perseguidores de la iglesia, pues no le tiene confianza. Entonces él se va a las ciudades de Arabia, de Damasco, por allá se va 3 años, ¿sí?, estando 3 años por allá. Y estando en Damasco, ¿verdad?, una vez que estando por allá, predica la palabra de Dios, los judíos, ¿verdad?, lo quieren aprender, y entonces es sacado por una ventana y se va a Tarso. Regresa a Tarso, y en Tarso se está 10 años allá en Tarso. 10 años se queda en Tarso. 3 años había estado por las ciudades de Arabia y de Damasco, y después, ¿verdad?, se va a Tarso, a su ciudad natal, y se queda 10 años por allá. ¿Qué hizo en esos 10 años Pablo por allá? Pues estudió. Se dio a la tarea de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, escudriñar la ley, escudriñar los profetas, y se puede dar cuenta justamente de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Herederos de Dios, hijos de Dios. Entonces, hermanos, pasado el tiempo, dice que pasado 14 años, una vez que él comprendió
acerca de lo que es ser hijos y herederos de Dios, dice que pasados 14 años de estar fuera, después de haber conocido a Cristo Jesús, dice que regresa rumbo a Jerusalén, en donde es traído justamente por Bernabé, ¿verdad? Recordemos que Bernabé se acuerda de Saulo y él va personalmente a Tarso a traer y decirle, Saulo hermano, Pablo hermano, vente conmigo, te necesito la obra, quiero que tú me ayudes en la obra. Y se viene con Bernabé, llegan a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, ¿verdad? Con unos cuantos días, unos 15 días, visita, ¿verdad? A Pablo, platica con Pablo, y está ahí viendo, ¿verdad? Y entonces empieza una situación ya acerca de la discusión, acerca de la circuncisión sobre los gentiles. Al final de todo esto, hermanos, hasta esa etapa, digamos que a partir de ahí, Pablo y Bernabé son enviados a predicar a los gentiles y se van hacia Antioquía. Hasta ese punto, hermanos, digamos que esa es la primera etapa de San Pablo. Esa es la primera etapa en la vida, digamos, del ministerio de San Pablo. Su primera etapa en el conocimiento de Dios, en cómo se profundizó en la palabra de Dios en esos 10 años, y después cómo regresa a Jerusalén a través de Bernabé, que Bernabé lo invita, y cómo ya tiene, ¿verdad?, ya más noción, ya tiene un conocimiento más amplio acerca de que los gentiles son hijos de Dios, y por tal, ¿verdad?, no tiene que ser circuncidados, que la circuncisión nos salva. Entonces, hermanos, hasta ahí es la primera etapa. Eso es lo que nos narra, digamos, la lección A de este capítulo. Y en la lección B nos vamos a dar cuenta acerca de que, pues, los tiempos son de Dios. Los tiempos, ¿verdad?, en toda índole, ¿verdad?, son de Dios. Entonces, justamente decimos, bueno, la lección B habla acerca del tiempo favorable. Y es donde nos damos cuenta que muchos preguntan, ¿por qué 10 años estuvo Pablo por allá? ¿Por qué no fue inmediato? Unos pensarán que tan pronto como tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, inició el ministerio de manera inmediata con todos los gentiles de Pablo. Y no fue así. Posteriormente a todo eso ya vimos, Pablo se tuvo que irse, alejarse hacia Arabia, ¿sí?, a las regiones de Arabia y Damasco, y posteriormente, por razones de los mismos judíos, tuvo que regresarse a su natal ciudad, y ahí fue donde amplió sus conocimientos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? A partir de ahí fue en los tiempos de Dios cuando él decide regresar a Jerusalén. Y para eso quiero invitarlos que vayamos a Tito, con la ayuda de Dios. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 3. Y la palabra de Dios dice acerca de esto, de los tiempos, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer desde el 1. ¿Sí? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, y a su debido tiempo, así lo dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdaderamente hijo en la común fe, gracia, misericordia, paz y Dios del Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir? Que en nuestros tiempos, hermanos, Dios se manifiesta y provee de todas las cosas. Al tiempo, el Señor hace todas las cosas. Algo común hoy en día, ¿verdad? Usted predica la palabra de Dios, le habla a sus vecinos, a sus compañeros, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. A su tiempo, el Señor tendrá resultados. Entonces, justamente el tiempo favorable de Pablo fue este. ¿Cuál? El tiempo cuando Bernabé fue por Pablo para traerlo y empezar a predicar su palabra. No era el tiempo que justamente Bernabé quería o porque Pablo así, no. Fue que Dios permitió que hasta ese momento Pablo iniciara como tal su ministerio a la cual había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles. En esto hay 3 elementos en los cuales podemos ver la misericordia de Dios, y son 3 elementos en los cuales, de verdad,
permiten que el tiempo sea favorable para que Pablo predicara. El primer elemento que consideramos en este momento es justamente la paz romana. ¿Qué quiere decir? Que para ese entonces, ¿verdad? El Imperio Romano, digamos, el mundo conocido de aquellos entonces, creció tanto que el único que se conocía era el Imperio Romano. Y entonces el Imperio Romano, antes de poder llegar a conquistar todos esos pueblos, pues se atravesó por varios problemas, conflictos, pero para ese entonces pudo tener el control de todos esos lugares, ¿verdad? Desde Roma, Jerusalén, allá por Antioquía, Cilicia, todas esas regiones del Asia Menor, ¿verdad? Eran las que estaban conquistadas por Roma. Para ello, recordemos que en cada lugar tenía un gobernador. Por cada provincia había un gobernador. Recordemos, tenían a Pilatos, por un lado, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, había ciudades estratégicas por parte de los romanos donde tenía cantidades de soldados para garantizar la paz, la seguridad de todos los habitantes de esa región. Justamente por esa situación, ¿verdad? Por el hecho de moverse de un lugar a otro, los romanos tuvieron que hacer caminos. Empezaron a establecer caminos entre ciudades, entre provincias, y de igual forma, ¿verdad? El mar Mediterráneo fue un mar en la cual fue transitado, donde surcaron cantidad de barcos, de soldados y mercaderes con toda libertad y seguridad para comercializar productos entre todo el Imperio Romano. Eso permitió que existiera una seguridad tal que Pablo, cuando Dios dispuso que Pablo empezara a visitar a las provincias, a presentar la palabra de Dios a diferentes lugares, pues Pablo pudiera hacerlo por caminos y por lugares donde pues había seguridad en los caminos y había transporte, digamos, en barcos. Esto no quiere decir que Pablo no tenía que atravesar por circunstancias difíciles. Sí lo pasó. Una cosa es las circunstancias por las cuales Pablo atravesó, por hambres, ¿verdad? Por cuestiones de conflictos, ¿verdad? En las cuales pues, fue amedrentado por diferentes personas, ¿verdad? Como judíos. Pero de ahí en fuera, hermanos, las cuestiones por las cuales caminó Pablo, digamos que se puede que eran lugares seguros. Eso, digamos, era el primer paso por los cuales decimos que era el tiempo favorable y era el tiempo de Dios. Uno, la paz que existía en todo el Imperio Romano. Dos, imagínense, eran diferentes lugares, romanos, israelitas, allá de Tesalónica, del Asia Menor, ¿sí? De Damasco, de Asia. Entonces, había algo como si ahorita dijéramos, vamos a ir a Europa, y donde Europa, ¿verdad? Pues existen diferentes idiomas. Ese era el otro punto. Afortunadamente, en ese momento, cuando Pablo inicia, se hablaba un idioma. El idioma era el griego. Entonces, para Pablo, el hecho de que estuviera en Jerusalén, que hablaba hebreo, o que estuviera en Galacia, o que estuviera en Tesalónica, o en Roma mismo, el idioma por el cual se podían comunicar las personas de aquel momento era el griego. Era otro punto a favor de Pablo para poder predicar la palabra de Dios, era el idioma el griego. Algo similar como hoy. Donde quiera que usted se encuentre, si usted habla el inglés, no importa si usted habla español, si usted habla portugués, si usted habla japonés, si usted habla francés, si usted habla el idioma inglés, téngalo por seguro que se va a comunicar en cualquier lugar. Así pasó Pablo. Fue algo similar con el idioma griego. Otro elemento importante que a Pablo le permitió poder empezar a predicar la palabra de Dios es de que lugar o ciudad a la que llegaba Pablo había una sinagoga. ¿Qué pasó? Que justamente cuando el pueblo judío se empezó a dispersar por diferentes regiones, pues empezaron a construir sinagogas para que ellos pudiesen tener sus enseñanzas, sus lecturas de la ley. Muy independientes si estaban en Galacia, pues bueno, allá adoraban, estaban en Atenas,
pues sí, tenían sus dioses ajenos, pero los judíos tenían sus sinagogas, un lugar exclusivo donde ellos solamente y solamente ellos pudieran entrar y leer la ley de Moisés o los profetas. Entonces, ese era un lugar muy favorable para Pablo también, que el lugar que llegaba era recibido e inclusive, ¿verdad?, le cedían la palabra para que él pudiera darles enseñanzas acerca de lo que era la ley. Entonces, ese era otro punto a favor por la cual, ¿verdad?, San Pablo también pudo establecer esa comunicación y poder hablar y platicar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice también, hermanos, allá en San Marcos, con la ayuda de Dios. Vamos a ver la otra parte. Amén. San Marcos capítulo 1, con la ayuda de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver lo que dice San Marcos capítulo 1, versículo 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en su capítulo 1, versículo 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién lo decía esto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de la muerte de Juan el Bautista, dijo el Señor, el tiempo se ha cumplido, es el momento, y es el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio. Nuevamente, son los tiempos de Dios. Y entonces, en esos tiempos, hermanos, cuando habían pasado ya esos 10 años allá, Pablo estudiando, pues entonces se dio cuenta de la palabra de Dios que quiénes eran hijos, quiénes eran los adoptivos, y que ambos podrían ser ¿qué? Herederos de la vida eterna. Amén. Y ahora sí, entramos justamente a esta parte, hermanos, que leímos al principio con la ayuda de Dios, en donde San Pablo nos habla y nos hace ver, ahí en Gálatas 3, amén, nos hace notar y hace una comparación, que así como en una familia existe un hijo y es niño, pues entre tanto no es adulto, está bajo la tutela del padre o de los que resguardan la casa. Recordemos que en aquellas épocas estaba el padre de familia, el dueño de la casa, y a la vez tenía a sus esclavos que trabajaban para él y que los esclavos vivían ahí directamente. A la gente que ayudaba en los quehaceres de la casa vivía directamente ahí en la casa del dueño y tenía su familia. Pero al igual, los hijos del dueño de familia, pues entre tanto eran niños, eran educados. Me refiero a que tenían que tomar una educación. Y si eso ameritaba el hecho de que pues había que darles porque así se tiene que educarse, pues no había diferencia entre los hijos del esclavo, que también eran golpeados, como el hijo del dueño, que pues al final, para que pudiese comprender y pudiese salir adelante, pues tenía que conocer y ser una persona que fuera obediente. Estaba bajo la tutela no propiamente del padre, sino también de las personas que cuidaban y que los asesoraban. Entonces, tanto el niño, hijo de familia, como el del esclavo, eran igual en su infancia. ¿En dónde cambiaba? Y así lo asemeja la palabra de Dios en Gálatas 3. Cuando el niño crecía, entonces cuando ya había crecido, las cosas cambiaban, porque entonces, ahora sí, ya se había hecho adulto, ya había tenido una educación, ya había sido educado para ser obediente, para comprender y conocer las cosas que realmente le correspondían y lo que tenía que hacer. Hasta entonces, él sabía y tomaba posesión de las cosas que le eran heredadas por parte del padre. Aún así, aunque el padre viviera, muchas ocasiones quien tomaba ya la batuta de toda la herencia era directamente los hijos. Entonces, en ese tenor hace Pablo esa similitud de que el pueblo judío, a pesar de que eran hijos, ellos esperaban a un libertador. Eran hijos y tenían que tomar la ley como tal para poder ser obedientes y agradar a Dios. Tenían que
que llevar a cabo la ley para poder agradar a Dios. No había diferencia, digamos, aun cuando eran hijos, ¿verdad? Pero al final la herencia estaba prometida, pero no en ese momento se la estaba mandando. Ahí estaba, pero entre tanto eran obedientes. Una persona que no era judío, pues no tenía nada todavía, no tenía ninguna una bendición, digamos, de alguna herencia en particular. Cuando vino los tiempos, cuando vino el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que en ese entonces, ¿verdad? Nosotros que no conocíamos de Dios, pues no éramos ni hijos, ni herederos, nada. Pero cuando vino la palabra de Dios, cuando vino Jesucristo, entonces, ahí es donde dice la palabra de Dios, así que también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Sí, vivíamos ahí bajo las cosas que aprendíamos cada día, pero sin ninguna esperanza, sin ninguna promesa, nada. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Él envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Para qué? Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Leemos el 29, dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Se lo estaba diciendo Pablo a los judíos, según la promesa. Pero también nosotros, hermanos, aún, por eso Pablo cuando estuvo en esos 10 años en Tarso, se dio cuenta de las cosas. Que aun cuando para los judíos, que eran linaje de Abraham, eran herederos de esa grande promesa. Pero, y por eso dice el 4.1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ya nos está metiendo una comparación con el esclavo, aun cuando Él es Señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre. Hasta el tiempo que el padre dice, es que ahora sí, este es tuyo. ¿Qué quiere decir? Así también nosotros éramos niños y estábamos en esclavitud. Vamos a poner un ejemplo para entender esto un poquito más a detalle. Alguien puede decirle a su hijo, hijo, tú eres mi hijo, y cuando seas grande te voy a dar esta herencia. Cuando seas grande. Pero tienes que ser obediente. Tienes que manifestar tu obediencia y ser un hijo de respeto. Muchas ocasiones vemos a familias que tienen herencia a sus hijos y desde pequeños les dan la herencia a sus hijos y apenas crecen los hijos, ¿qué hacen? Se deshacen de la herencia o bien durante ese tiempo menosprecian a los padres y cuando ya son adultos los padres pues los dejan, los abandonan y aún así pelean las herencias, no importa si tiene que pelear con sus hermanos, al final del día ellos buscan lo material más allá de querer agradar o de haber querido agradar al padre de familia. Y al final hay una herencia, siendo hijo. Pero ¿qué pasa? Vayamos a la parte, un ejemplo, cuando vemos que ha habido personas que por algunas circunstancias no han podido tener familia y pasado el tiempo se encuentran con algún niño, un niño huérfano, sin familia, sin nadie en quien vele por ellos. ¿Qué sucede? Aquel varón toma aquel niño, o aquel varón o mujer toma aquel niño, le da lo que el niño necesita, afecto, cariño, las cosas del vestido, educación, y al tiempo, hermanos, ese hijo
o ese hombre, ese niño que fue recogido, pues es justamente más que un hijo. ¿Por qué? Porque manifiesta más el respeto hacia las personas que lo tomaron y lo considera como sus padres. Se vuelve una persona más que un hijo. Externa su afecto mayor que lo pudiera externar algún otro hijo. Y lo hemos visto en muchas familias. A veces, ¿verdad?, que aquellos padres, aun cuando tienen a sus hijos, también heredan a aquellos jóvenes o señoritas que no fueron sus hijos, pero que los tuvieron mucho tiempo y los tuvieron como sus hijos. Les heredan. Hay muchos casos de estos. Y aquellos vienen a ser mayores que el hijo. Esto habla acerca de esto. Que hoy en día el pueblo judío, digamos que es la nación, linaje de Abraham, y que tenían la herencia. Una herencia que Dios les había prometido, la tierra prometida. Pero ellos se conformaban más con la parte terrenal, más no con la parte espiritual. ¿Y qué hicieron? No obedecieron a Dios, fueron hijos ingratos, desobedientes, duros de servir, dice la palabra de Dios. Y a la fecha. Pero son los hijos de Dios. ¿Pero qué pasa? La promesa que Dios le dio a Abraham también se la dio para que otros más, que no eran del linaje de Abraham, también fueran sus hijos. ¿Cuál? Nos lo dice, nos refiere lo que hemos visto, analizado en el capítulo 12 del Génesis, en la cual menciona que también en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Serían benditas también. No eran herencia, no venían del linaje de Abraham. No iban a tener la herencia que en ese momento Dios le estaba dando a Abraham como tal a nivel terrenal. Pero que a través de él, a través de Abraham, todas las naciones, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. ¿Se da cuenta? Unos eran los hijos. Y digamos que nosotros que éramos no hijos, pero que ahora somos adoptivos, nos hizo, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuánta gloria a Dios, hermanos? Amén. ¿Y ahora qué sucede? Hay más pueblo de Dios, hay más hijos de Dios, digamos, hablando literalmente, de aquellas naciones, de aquellos pueblos que éramos pueblo gentil. Somos más que aquellos que corresponden al pueblo que son justamente, ¿verdad?, del linaje de Abraham, de judíos, digamos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día los judíos todavía siguen esperando un libertador. Y dice la palabra que a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. No recibieron a Jesucristo. Y siguen esperando, y ellos siguen portando la camisa y dicen, somos los hijos de Dios, somos los hijos porque somos del linaje de Abraham. Y en esencia, así lo es. Pero hoy en día había un pueblo afuera, un pueblo, digamos, llamado gentil, que no eran de linaje de Abraham, no eran de la sangre de Abraham, que dice que, como aquel hijo adoptivo, llegó, vio que Jesucristo abrió el corazón y sus brazos para decirle, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y todos nosotros, que traíamos multitud de cargas, infinidad de cosas en nuestra vida, Dios nos recogió. Nuestro Señor Jesucristo, con amor, nos recogió en sus brazos y nos hizo, ¿qué? Sus hijos. Amén. ¿Cuánta gloria a Dios, hermano? Por eso hoy en día dice que hijos y que herederos de la gracia de Dios. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Herederos de Dios
¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Da gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Por su gracia. Es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Obrando en nosotros. Él es el que de alguna manera, ¿verdad? Siempre ha tenido a bien, ¿verdad? Misericordia y tenernos y llamarnos sus hijos, porque somos su pueblo y lo que Él quiere ahora, obediencia de parte de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice San Juan 14. Amén, hermanos. San Juan 14. Vamos a leer que nos dice el versículos 1 al 3 con la ayuda de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Amén, hermanos. El Señor ha ido a preparar moradas para nosotros, porque hemos querido en Él, porque hemos confiado en Él, hemos creído a su palabra, no le hemos visto. Somos dichosos. ¿Por qué? Porque aún no viendo, hemos creído en Jesucristo. No lo vimos con nuestros ojos materiales, pero lo hemos visto con los ojos espirituales. Amén, hermanos. Y por eso Dios nos constituye una herencia grande, una morada celestial, por el hecho simplemente de creer en Él, de confiar en Él, de saber que Él es nuestro Salvador divino, aleluya, de que murió en la cruz de Calvario por nosotros y que ha ido a preparar lugar para nosotros, amén. Por esa razón, Dios ha establecido en nosotros sus hijos. Y somos bienaventurados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? A Él le damos la gloria. A Él le damos la honra, hermanos, por su gracia y grande misericordia con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Y con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a ver lo que nos dice Romanos en su capítulo número 8, con la ayuda de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Romanos, capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el versículo 14 al 17. Amén, hermanos. Romanos 8, 14 al 17, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Somos herederos y coherederos de Cristo con el Señor. Muchas ocasiones, mis hermanos, hay hermanos que les da temor y les entra esa, digamos, esa inseguridad de que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que por llevar una vida desobediente, ¿verdad? Pues no son llamados, no son bienvenidos a la casa de Dios. Sin embargo, hermano, déjeme decirle que Dios en su grande misericordia se compadece de nosotros. Amén. Tiene misericordia de nosotros. Y por eso Él siempre, antes de partir, le pidió al Señor que nos guardara de este mundo. Porque no somos de este mundo. Pero que nos guardara. Así nos lo dice San Juan 17. Padre, yo te pido por ellos, los que me has dado, porque no son de este mundo. Guárdalos en tu verdad. Cuídalos porque no son de este mundo. Entonces, hermanos, es ahí donde justamente, ¿verdad? Nunca debe haber temor en nosotros. Nunca debe haber temor acerca de que a veces cometemos errores ante Dios. No.
siempre debemos de tener en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo de nuestro Dios está en nosotros. Y si hoy en día, hermanos, tenemos alguna falta con Dios, tenemos a Cristo Jesús para pedirle misericordia que nos perdone. Porque Él nos ha hecho, ¿verdad? El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. A veces el enemigo nos engaña. El enemigo es un mentiroso. Y quiere engañarnos diciendo, ya ves que tú no eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios no puede hacer esto. Totalmente, el Hijo de Dios está encaminado a hacer las cosas que Dios nos manda. Pero seamos realistas, y Dios nos conoce, se compadece de nuestras debilidades. El Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades porque somos humanos. Y ahí, ¿verdad? Justamente dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y coherederos, ¿verdad? Dice hijos de Dios y también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Amén. Dice, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados en su gloria. Entonces, hermanos, hoy en Dios, ¿verdad? Se cumple esa palabra, ¿verdad? De que gracias a Dios, pues, somos hijos y somos herederos de su grande misericordia. Se cumple la palabra de Dios dicha por Él, Abraham, en que en Él serían benditas todas las familias. Y se cumple con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuánto gloria a Dios? Gracias le damos a Dios, hermano, por esa enseñanza, esta dominical. Y esperamos en Dios que, verdad, no se pierda la siguiente escuela dominical, porque veremos acerca de la segunda etapa de la vida de San Pablo, que es justamente en su camino de Tarso de Jerusalén hacia Antioquía, donde inicia justamente ya, ¿verdad?, aquella iglesia grande en Antioquía con Bernabé, donde por primera vez son llamados cristianos, y donde de ahí emana los 3 viajes misioneros de San Pablo. Amén. De la gloria de Dios, hermano. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta tarde, mañana, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque tú eres bueno, Padre, porque nos da la enseñanza de que hoy en día todos nosotros y todo aquel que cree en ti es hijo, Señor, y coheredero, heredero de tu gracia de la vida eterna. Padre Santo, ayúdanos para tener firme esa convicción de que somos tus hijos y tenemos una herencia celestial que tú has sido preparada para nosotros. Ayúdanos a predicar tu palabra, como dice San Pablo, para que las demás personas que no te conozcan vengan al conocimiento de tu palabra. Confiamos en que tú lo vas a hacer así. Te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias. Amén. Y ahora, mientras estamos distantes los unos de los otros, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la divina comunión de tu Espíritu Santo, sea con todos nosotros, de ahora y para siempre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo muy fraternal para todos ustedes. Amén. La paz de Dios sea con ustedes.